Piensas no puedo vestirme de mujer. Si tengo pene, un machito debo ser. Mira estos tacones que bien se me ven. Pero yo realmente quería ser Thalía. Aunque luego me explicaban que no podía ser Thalía porque pues Thalía es mujer y yo soy hombre. La masculinidad y la feminidad son roles que se actúan. Yo soy Helen, o Helena en mexicano. Mi nombre es Yola. Yo venía hasta aquí en un barquito. Me llamo Yadira, señora. Ay, bueno, sí. Betsabe, Yadira, Yalitza, es lo mismo. Chingona, chingona, chingona. Ok. Lo que necesitas es información. Tu homofobia se quita con educación. La entrevista en Calle 11, hoy con Mariano Ruiz. Me da mucho gusto que nos acompañe. Él es actor, dramaturgo, con una fuerte expresión drag justamente en sus personajes y en su manera de interpretar obras clásicas que cuando se reproducen en el presente se reapropian y se les da vida fuerte hacia el futuro. Concretamente vamos a hablar hoy de Shakespeare reinterpretado. Mariano, me da mucho gusto que nos acompañes, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Mariano, pues ahora que preparaba esta entrevista, me fue inevitable recordar esta discusión fuerte que tuvimos el año pasado, recordarás, cuando se expuso en Bellas Artes a un Emiliano Zapata, gay, montando un caballo, ¿no? Y fue toda una discusión de si podía uno atreverse o no a tocar los clásicos de la historia mexicana para reinterpretarlos a su propia imagen y semejanza. Y pues resulta que es un poco lo que estás haciendo tú con Shakespeare, o sea, tomar una serie de personajes que están fijos allá, ¿no? Como esculpidos en piedra en el pasado, traerlos al presente y ponerles tu propio sello. Te ruego un poco que me cuentes cómo ocurre esta osadía y qué respuesta has recibido con esta reinterpretación shakespeariana al estilo drag, que es un poco lo que haces tú. O sea, pienso que ahorita que mencionas lo de Zapata, al final de cuentas, creo que la imagen de Zapata, o por lo menos la imagen de Zapata que tenemos hoy en día, pues es una imagen, al final de cuentas. No es que hayamos traído al verdadero Emiliano Zapata y lo hayamos puesto en tacones. Era simplemente una idea, un imaginario que teníamos como colectividad y que además nos impusieron por muchas razones necesarias en la historia y tal. Y a mí me parece que reinventar la historia siempre es bueno, siempre es mejor empezar como a quitar esta idea de que las cosas son solamente de una forma y poder empezar a moldear pues la historia y nuestras vidas en lo que queramos y eso creo que es lo que a mí me gustaba hacer con Shakespeare. Un poco tenemos la idea de que Shakespeare como teatro, como armatoste, tiene que ser de una sola forma y solo puede ser mostrado en este ámbito cuadrado que además pues es como mucho más cercano al teatro actual que al teatro shakespeariano realmente, porque para hacer a Shakespeare como lo hacía Shakespeare en su época, tendríamos que ir a un teatro sin luces, sin artificios, sin micrófonos, etc., etc. Entonces realmente pues Shakespeare nos da la posibilidad de poder jugar con todo lo que hay y justo lo que yo quería hacer, un poco como jugar con Shakespeare, jugar con esos personajes femeninos que a mí siempre me encantaron y que creo que además son súper poderosos. Y luego lo interesante ahora es que tú dices que es un poco como una versión drag. Pues al final de cuentas, la idea de crear una feminidad y un personaje femenino estaba basada en gestos y en acciones y en vestuario y en maquillaje, porque al final de cuentas eran cuerpos masculinos los que actuaban los personajes femeninos. Y yo quería Déjame, un te poco detengo como... aquí porque me parece fascinante lo que estás diciendo. O sea, el teatro drag no tiene nada de nuevo, ¿no? En realidad, pues lo vemos mucho del No, teatro de antiguo, y me regreso hasta los griegos, ¿eh? Estaba interpretado por hombres que hacían de mujeres o incluso por mujeres que podían hacer de hombres.
Sí, justo, digo, los griegos, ahí creo que era, también la cosa del teatro griego es toda una cosa como muy fascinante y que además el teatro griego implicaba tomar y comer y que también influía y como una cosa más de comunión. Y justo el teatro isabelino también tiene como una carga muy particular en la idea del travestismo y de los cambios de género a partir de elementos sobre todo de ropa. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, hay obras de Shakespeare en las que, bueno, los hombres, todos los hombres eran actores y los hombres hacían personajes femeninos, pero hay personajes femeninos dentro de la ficción de la obra de Shakespeare que fingen ser hombres. Y entonces cuando el espectador veía la obra estaba viendo a un hombre performar como una mujer, performando como un hombre dentro de la ficción de la obra, lo cual a mi parecer y a mi lectura ahora, y que era un poco lo que quería exponer en mi obra, pues es todo un diálogo de género y de identidad y de decisiones sobre cómo nos vemos en la sociedad, que yo quería traer mucho a colación y quería como mostrar cómo a veces las discusiones que teníamos sobre género e identidad, que ahora mucha gente dice que son muy nuevas y que son muy modernas y que no se pueden entender, han existido durante toda la historia de la humanidad y muchas veces sin tanto cuadradismo, sin tantas ganas como de que sea todo de una sola forma, y a veces era un poco más libre. Incluso los isabelinos en esa época creían que el género era solo un solo género, solo había un solo género, no, y se como bifurcaba entre el género masculino y femenino, pero al final de cuentas era lo mismo, y creo que de ahí partía esta idea de que hombres podían ser mujeres y mujeres hombres, y al final de cuentas podía jugar con eso Shakespeare. Ahora, el presente, déjame decirlo así, los lentes del presente sí llevan a revisar historias o significar historias con nuestras propias angustias y preocupaciones. No, no es lo mismo hablar de Hamlet y su duda, su ser o no ser, frente a un padre autoritario, que revisarlo a la luz del mandato violento machista de nuestra época. Y mira que el fenómeno es el mismo, pero la interpretación no es la misma. Y en este sentido tú has explorado, lo decías hace un momento, como la femineidad de los personajes de Shakespeare en mujeres muy poderosas, pero también la femineidad dentro de los varones en sus obras. Entonces ahora me interesa mucho, Mariano, hablar contigo como de tus lentes, ¿no? De tu lente para mirar obras escritas en otra época, pero que resignificadas nos siguen diciendo mucho a los habitantes de este continente, déjame insistir, llamado el presente. Voy a corte y de regreso hablamos de esta resignificación a la Mariano, déjame decirlo así. Volvemos en un momento. Bueno, estamos de vuelta hablando con Mariano Ruiz y la verdad es que disfruto muchísimo esta conversación sobre teatro. Decías hace un momento, Mariano, que pues a final de cuentas cada época tiene su propia formulación teatral y te preguntaba yo si los ojos del presente hacen que esa formulación cambie. No sé, pienso, ¿no? En Antígona, pues no es lo mismo Sófocles y su época que tú y yo en la nuestra, y sin embargo Antígona sigue siendo un personaje súper potente. O te citaba Hamlet hace un momento, ¿no? Es un personaje Claro. que enfrenta al padre, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues quizá no le enfrentaría igual si escuchara hoy hablar del mandato violento masculino. Y te pregunto ahí, ¿qué es lo que se vale desde el presente y qué no a la hora de tocar un personaje, a la hora de tocar una historia? Creo que los clásicos o las obras clásicas han perdurado porque podemos encontrar similitudes con esos sentimientos, esas preocupaciones o esos debates que tenían los personajes. El ejemplo de Antígona me parece maravilloso. Antígona de los griegos era tan poderosa y los griegos y las griegas que vieron la historia de Antígona en su momento resuena tan fuertemente como ahora le puede resonar a un grupo de mujeres feministas luchando en esta época por volver a poner estos temas sobre el machismo, sobre el autoritarismo, sobre la necesidad de ser escuchadas, de la necesidad de no responder a imposiciones de gobiernos autoritarios. Y me parecía que lo mismo se podía hacer con Shakespeare respecto a temas de género e identidad, y especialmente con la idea de que Shakespeare solo puede ser hecho o visto de cierta manera.
Y lo que además me ha pasado mucho es que hay mucha gente que le da flojera ver Shakespeare porque dicen que siempre las obras son aburridas y muy cansadas y muy tediosas. Y yo quería demostrar que Shakespeare es muy divertido, que además tiene humor sobre sí mismo como autor, que además trabaja personajes femeninos desde una idea de esferas, de complejidad, y que además los pones personajes femeninos a cuestionar a todos los personajes masculinos todo el tiempo. Y el juego de género, el juego de enamorarse además de las personas más allá de cómo se ven físicamente, lo quería seguir explotando y quería tener esa conversación a través de un clásico que a veces sentimos que debe ser inmovible. Y de esa manera explicar cómo el género que tenemos ahora, la idea de género que nos estamos imponiendo también fluctúa, que no tiene que ser una sola y que puede ir modificándose y que esa conversación tiene que ser dada para que cuerpos como el mío puedan ser insertados en la sociedad de una manera pues más orgánica y podamos entender que la diversidad es algo pues que nos rodea y que no nada más es una cosa rígida. Bueno, Mariana, ahora te voy a pasar al diván y quiero que me digas cuáles son los personajes de Shakespeare que tocan mejor las cuerdas de tu alma. Es decir, con cuáles te sientes más identificado, por qué, qué elementos de tu feminidad, de tu masculinidad surgen en esos personajes y con cuáles, por cierto, no. ¿Cuáles rechazas? ¿Cuáles te caen gordos? ¿Cuáles no representarías jamás? Creo que ningún personaje de Shakespeare, específicamente de Shakespeare, ningún personaje no haría. Porque me parece que todos tienen como mucho espacio para jugar diferentes lecturas. Un Macbeth, por ejemplo, que además Macbeth es un personaje guerrero y que todo el mundo siempre pensó que era una cosa como de muy masculino y una cosa como muy machista, y puede ser muchísimo más, puede ser muy femenino, por ejemplo, puede ser muy dócil, a pesar de que es guerrero, no tendría por qué ser cuestiones contrarias. Pero en el caso de personajes que a mí me encantaron, que además son muchos de los que hago, Viola, por ejemplo, de Noche de Reyes, me pareció un personaje súper entrañable y que además resonaba mucho conmigo en la idea de que es un personaje femenino y al final de cuentas actúa dentro de la obra como hombre y a partir de ahí se relaciona con todos, se enamora y a partir de ahí disfruta una relación erótica con una mujer y con un hombre y me identifico yo mucho con esa sensación del mundo de a partir de tener un cuerpo masculino o un cuerpo de hombre que se lee como hombre, también disfruto mi feminidad y disfruto compartirme a partir de ahí. Entonces, creo que Viola ha sido de los personajes que más me encantan de Shakespeare y que también quisiera hacer. Digo, lo hago en mi obra, pero igual también me gustaría hacerlo una obra completa de Noche de Reyes, tal cual como está el texto, porque yo les cambio un poco para hacerlos más chistosos. Me metiste hace un momento en una duda cuando dijiste que uno era el género y luego está el género masculino y femenino, que por cierto en español es así, ¿no? O sea, en realidad el género es uno, puede ser masculino o femenino, pero mientras estabas hablando, mi cabeza empezó a girar en que también en teatro hay géneros, ¿no? Está la comedia, está la tragedia, pero el género es uno. Y ahí te pregunto, ¿dónde te sientes más cómodo, ¿no? ¿Sueño de una noche de verano en la comedia o vuelves trágica la comedia o trágica la historia dramática? ¿En qué género, y ahí sí te estoy hablando de estilo dramático, es donde tú te hallas mejor y tu público se halla mejor? La verdad es que a mí me gusta muchísimo hacer reír a la gente y me gusta muchísimo hacer reír al público y disfruto mucho el poder que existe en un chiste inteligente, bien contado y bien entregado al público. Disfruto mucho cómo el público reacciona a eso. Sin embargo, yo creo que tanto en el teatro como en la vida, pues hay de todo, ¿no? Que un momento no es 100% trágico ni 100% cómico y esa cosa hace que la vida sea súper disfrutable. Y que creo Perdón que si te esfuerzo al argumento, pero así como el travestismo te permite mutar de género, incluso para tratar de distintos ángulos una misma realidad, te pregunto si eso mismo no está pasando con los géneros teatrales. Es decir, una suerte de travestismo que acaba siendo virtuoso. pues es que yo creo que al final de cuentas somos mezcla de muchas cosas y que no deberíamos de nada más centrarnos en ser cierta cosa o blanco o negro. Creo que hemos vivido por mucho tiempo creyendo que solo pueden ser las cosas de dos formas y yo creo que si
exploramos la idea de esa gama, la gama de colores, es mucho más disfrutable todo. Pero a El mejor ver, ejemplo para esa eso, exploración y de la viene gama de Shakespeare. colores, ¿tú podrías decir que Romeo y Julieta podría volverse una comedia? Y en efecto, Hamlet. Romeo y Julieta es de las obras más cómicas que pueden existir. Y el amor además es cómico. O sea, la idea de un hombre como Romeo, que se enamora cada segundo de todas las mujeres que hay, y de repente en un segundo puede matar a alguien, y de repente en otro segundo decide casarse, y en otro segundo se va, es súper hilarante, no en una idea como de reírnos. O sea, no siento que Romeo y Julieta sea una obra completa, porque creo que hay momentos de Romeo y Julieta en los que te puedes reír abiertamente. No creo que toda la obra sea para que nos riamos a carcajada abierta, y tampoco creo que todas las comedias de Shakespeare son para reírnos. O sea, Sueño de Noche de Verano, por ejemplo, tiene momentos en los que no necesariamente nos estamos riendo a carcajada abierta, y sin embargo está catalogada como una comedia. Pero mi mejor ejemplo para esta cosa de que todo se mezcla es Antonio y Cleopatra de William Shakespeare, que está catalogada como una comedia y es una tragedia, pero es de las últimas tragedias fuertes, porque además los dos acaban muertos, y es una tragedia histórica y es todo muy, muy fuerte y muy grande. Sin embargo, hay un momento, en el momento más álgido de Cleopatra, en el que está a punto de decidir suicidarse, que ya todo está perdido, que van a venir por ella para llevársela de esclava, en un monólogo fuertísimo donde ella expresa su dolor, dice que ella lo que menos quiere en la vida y lo que más le dolería es que escribiera una obra sobre ella, un niño estuviera chillando la grandeza de Cleopatra. Entonces tú como espectador estás viendo una obra escrita sobre ella con un niño chillando su grandeza, y esa idea de la ironía es súper cómica, es súper complejo, y eso es lo mejor del teatro, que nos ayuda a apreciar eso de la vida. Mariana, pues te agradezco muchísimo esta conversación. Las plataformas nos permiten, pues en efecto, redimensionar la fuerza del teatro como tú lo estás haciendo, incluso en línea. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo que la inteligencia y el conocimiento del teatro, ¿no? Y la exploración que has hecho sobre ti misma y sobre los personajes de Shakespeare, pues hayan estado aquí presentes. Siento que me diste una gran, gran clase de historia del teatro y Muchas te lo gracias. agradezco muchísimo. Mucha suerte y un abrazo muy fuerte, Mariano.